Bueno, compañeros, ahora vamos a pasar inmediatamente, siendo las 6:34, esperando que están viniendo, porque es un momento muy especial del Instituto de Formación Docente. Se están cerrando notas, están en exámenes, pues es un esfuerzo de convocar. Entonces, les quiero presentar, así los compañeros se van a preocupar con sus asientos, por el costado izquierdo, a los compañeros José Cárcamo, economista chileno de la UBA, un compañero muy experienciado internacionalmente en Latinoamérica, sobre todo por los devenires de dos naciones fundamentales en la integración del Cono Sur, que es Chile y Argentina. Hace poquito hubo una elección en Chile y hay que escenario que él nos va a presentar frente a lo que fue la elección que sacó el 30% más o menos Yanina Jara del Partido Comunista en una coalición con el actual presidente Boric del Partido Comunista, Unidad por Chile, frente a los candidatos no de la derecha, de la ultraderecha neoliberal. Juan Antonio Cat, Johannes Kaiser y el compañero, me olvidé el otro nombre, Parisi. Es muy importante porque ahora van a un balotaje y pudimos testificar como docente de la Matanza que hay mucha tensión sobre el devenir que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Lula con Brasil y en conjunto con Latinoamérica. ¿Cómo puede llegar a repercutir eso en los destinos económicos de la intervención del Estado? Nosotros que estamos promoviendo esto en la economía de los pueblos, de los trabajadores. Sí. También voy a presentar al compañero José Castillo, que es un compañero socialista, de izquierda socialista del FITU, del Frente de Izquierda de Trabajadores de Unidad, que es un compañero muy reconocido por su trayectoria económica, de docencia, su libro Tópicos de la Economía, es un libro muy leído en la formación de nuestras universidades públicas y formó parte del EDI, del equipo de investigadores de izquierda, de economistas de izquierda, que nuestro actual gobernador, Axel Kicillof, formaba parte de eso. El compañero debatió con él, con Miguel Docat y otros economistas muy importantes del EDI, a propósito de la interna del PJ, de la crisis que hay en el dominio del Partido Justicialista frente a una convicción histórica que maneja en un porcentaje muy importante nuestra clase obrera argentina. Y otro compañero que tengo el honor, porque lo he leído y me ha generado una emoción muy importante por su identidad política, por su origen latinoamericanista, es un compañero que viene de esa preocupación política latinoamericana por los destinos de Venezuela, que es un escenario muy importante que hoy está amenazada por la invasión de Donald Trump, en este escenario de amenazar con invasiones, aranceles, pero que a ninguno de nosotros, por nuestra tradición latinoamericanista fundante, no es ajena, es Ulises Bossi, que es un compañero que ha trabajado una investigación en varios libros, pero particularmente requiero que ustedes estudien, busquen. Hay muchos videos que hay sobre varios economistas, incluso los que nombré, que hoy no están presentes, porque esto es un primer ciclo de charlas sobre los problemas que tuvo el kirchnerismo a partir de la crisis del 2008, cuando entró en crisis el tema de los precios del commodity, y salía un problema de cómo se distribuía la poca riqueza que se genera en la burguesía. A propósito de un libro muy importante de Alejandro Berkowitz, también alumno de Axel Kicillof, que hoy deben haber visto en muchos medios los dueños de la Argentina. Sobre todo una tradición, nosotros que somos más viejos, de muchos intelectuales del Partido Comunista Argentino que empezaron la conformación de la burguesía argentina y también del trotskismo, empezando por Misael Peña. Y un compañero muy importante por su presencia mediática del Instituto de Pensamiento Socialista, del Partido de los Trabajadores del Socialismo, de Radio Congo, que es Pablo Anino.
él está presente acá para darnos una trayectoria muy importante de una serie de intelectuales que, bueno, están todo el día nutriéndonos en cuestiones que tienen que ver con este derecho, y acá termina mi intervención, que así como nosotros creemos que es un contenido transversal, los derechos humanos, que acá hubo una dictadura empresaria, eclesiástica, militar, que hubo un genocidio y un terrorismo de Estado, y que los estamos enseñando en nuestras escuelas desde la recuperación de la democracia hace 82 años con algún interregno de impunidad y el kirchnerismo que estableció de nuevo considerar eso con algunos juicios que todavía está en una situación muy provisoria. Economía política, como dicen varios economistas acá, y en diálogo con el peronismo, el marxismo y el trotskismo, es importante reconocer que el pueblo trabajador tiene derecho a intervenir en economía. Y por eso la charla de hoy, que fundamentamos con la carta de Ignacio Margote, de que la economía política es un derecho de los trabajadores para intervenir y no es una cuestión de expertos. Así que bueno, le damos la bienvenida y empezamos inmediatamente con 10 minutos por introducción, porque después se van a explayar en las preguntas que esperamos que ustedes lo hagan. Vamos a recitar este archivo. Recuerden que hay varios economistas, como Claudio K., Marcelo Ramal, Iván Gils, economistas que están dando vuelta en entrevistas que hicimos previamente y que queremos que ustedes sepan que va a venir un segundo y un tercer ciclo de charla por un aporte a una reforma curricular, pero de parte de la comunidad de La Matanza, de los trabajadores, del pueblo, de los estudiantes y de los docentes de este distrito tan importante como es La Matanza. Bueno, compañeros, vamos a empezar con José Cárcamo, que nos va a dar las noticias de Chile, del Chile socialista amenazado por la ultraderecha. ¿Tenés el micrófono? Sí. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Ahora. Hola. Hola. Buenas tardes, gracias por estar aquí participando en este curso conversatorio. Agradezco aquí a los compañeros organizadores, a Andrés Machuca en particular, a la escuela. Y bueno, en principio yo estoy aquí viviendo en Argentina hace ya 40 años, así que pero nunca he perdido contacto con Chile. El 14 de noviembre se realizaron las elecciones en Chile, donde la candidata del Partido Comunista, Yanez Jara, sacó la primera mayoría con 27% de los votos y lo siguió José Antonio Kast con un 24%. Las dos primeras mayorías que se enfrentarán en segunda vuelta el domingo 14 de diciembre. Bueno, hay una íntima relación históricamente entre la burguesía chilena, ¿cierto?, y la burguesía argentina. Así como aquí existe el diario La Nación, ¿cierto?, de los Mitre, en Chile existe el diario El Mercurio, de la familia Edward. Y uno de los directores del diario El Mercurio, ¿cierto?, de Valparaíso, fue el señor Domingo Faustino Sarmiento, que fue becado por el gobierno, ¿cierto?, de Manuel Montt a estudiar el sistema educativo norteamericano en los años 40 del siglo XIX. Yo siempre consideré que Sarmiento era un agente chileno, desde el punto de vista que él siempre fue partidario que la Patagonia sea de Chile, ¿verdad?
Entonces, me parecía raro a mí eso. Bueno, esa vinculación, ¿cierto?, entre la burguesía chilena y Argentina, la oligarquía, sigue después con lo que fue la conquista del desierto, llevado adelante por Julio Argentino Roca, y también en Chile conocido con el nombre de pacificación de la Araucanía. Y ahí en forma simultánea, los ejércitos chileno y argentino hicieron la masacre del pueblo mapuche para ampliar la frontera agrícola, en este caso de la Argentina, expulsar a los pueblos originarios, a los mapuches. Bueno, y esto continuó a lo largo del tiempo hasta lo que fue, cierto, en el último tiempo remoto, tiempo cercano, mejor dicho, con lo que fue el proceso militar en la Argentina, con lo que es el neoliberalismo. El pensamiento neoliberal, cierto, es una corriente del pensamiento económico. Y esto es un curso de formación económica, filosofía, y la economía política, sus tres principales forjadores fueron Smith, Ricardo y el señor Carlos Marx. ¿Y qué estudia la economía política? Algo central, lo que es la distribución del ingreso y la riqueza, lo cual, cierto, trae toda una puja entre las diferentes clases sociales o sectores sociales. Bueno, y en la actual etapa, cierto, que vive el capitalismo, de evolución del capitalismo, es la etapa de globalización neoliberal que hoy día está en cuestión. Pero en su expresión más violenta, donde ya directamente hay una intervención, cierto, de la Embajada de Estados Unidos en la República Argentina, pero también en Chile. Ya en Chile intervinieron los militares para lo que fue el golpe militar del año 1973, cuando, al igual que ahora en Venezuela, en el puerto de Valparaíso habían barcos, ¿cierto?, entregando el apoyo logístico a la dictadura, a los militares, hicieron el golpe el 11 de septiembre. Hoy, ¿cierto?, ese peligro que acecha sobre Venezuela lo vivió en su momento Chile, y todo el continente americano tiene que detener la ofensiva fascista, ¿cierto?, de Estados Unidos. Y ya no tiene ninguna vergüenza en expresarlo el presidente Trump, que plantea, ¿cierto?, apenas sobre la presidencia, de la necesidad de expandir su espacio vital, al igual que Adolfo Hitler en el año 39, cuando se expande hacia Polonia. Su espacio vital, dice Estados Unidos, dice Donald Trump en su voz, ¿cierto?, es Groenlandia, Canadá y los países al sur del Río Bravo. Tanto es así que le cambian el nombre al Golfo de México, y ahora ya Google le pone el Golfo de América. ¿Y qué está en juego en nuestro continente? Que es el espacio vital que consideran los yanquis. Nuestra enorme riqueza de recursos naturales, ¿cierto?, y lo que es la Antártica Argentina, la Antártica chilena y argentina. Y en eso es central Malvinas. Lamentablemente, ¿cierto?, y ahí tenemos que hacernos todos una autocrítica, ¿cómo es posible, ¿cierto?, que el individuo que hoy día gobierna el país, ¿cierto?, directamente ya haya entregado Malvinas? Así de simple, es decir, entregó Malvinas y nosotros no hacemos nada. Es decir, murieron nuestros chicos en Malvinas. Hay que defender la patria. Y para avanzar en ese proceso, ¿cierto?, se instalan la base norteamericana en Ushuaia. Es decir, tenemos una base de la OTAN en Malvinas, ¿cierto?, y una base norteamericana, ¿cierto?, en lo que es Ushuaia, Tierra del Fuego. Bueno, entonces el enemigo a enfrentar en este debate ideológico es el neoliberalismo. Es una escuela económica que tiene sus orígenes en el siglo XIX en una teoría del valor obsoleta, que es la teoría subjetiva del valor. Una escuela económica, ¿cierto?, que mercantiliza las relaciones sociales, y donde uno de sus principales exponentes, ¿cierto?,
el señor Rothbard, que es el libro de lectura del actual presidente argentino, dice: si un padre o madre, dice Rothbard, este hombre que adora el señor cierto presidente de la Argentina, dice Rothbard, si un padre o madre es dueño de su hijo, entonces también puede transferir esa propiedad a otra persona. Y una señora que es diputada, ¿cierto?, la señora Lemoyne, dice: no es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener. Bueno, esta gente, ¿cierto?, sin principios morales, son los que hoy día gobiernan la República Argentina. ¿Por qué estamos viendo, y en esto seguramente se va a referir mi compañero aquí, José Castillo, estamos en una etapa decadente del capitalismo que Naomi Klein denomina capitalismo de desastre, ¿verdad? Y que el compañero, cierto, Ernest Mandel dice capitalismo en su fase tardía, que es un capitalismo decadente, degradado, ¿cierto?, que no solamente atenta contra la especie humana, sino que también contra lo que es nuestra madre tierra. Bueno, eso es lo que hoy día estamos lo que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, es central, ¿cierto?, defender Malvinas, porque está en juego lo que es el territorio antártico, que tiene una enorme riqueza, ¿cierto?, de agua fresca y de agua en general y de recursos naturales. Eso es lo que hoy día está en juego. Y los ingleses y la OTAN se adjudican propiedad sobre la Antártica por Malvinas, ¿cierto?, pelear el territorio antártico por Malvinas. Bueno, hay que apuntar entonces a recuperar ese espíritu nacional, ese espíritu, ¿cierto?, patriótico, que en algún momento, ¿cierto?, lo recordamos todos los 25 de mayo con nuestro padre de la patria, el general San Martín, que también liberó, ¿cierto?, la patria chilena. Bueno, nos dijeron 10 minutos, no sé si estoy bien. Me quedan 3, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los padres del neoliberalismo? Esta escuela económica obsoleta del siglo XIX y que de nuestras vidas. Bueno, los padres del neoliberalismo son el señor Menger, von Mises, von Hayek. Y el neoliberalismo se comenzó a aplicar primero en el siglo XX, las políticas neoliberales, con la dictadura terrorista de Pinochet, donde, ¿cierto?, los Chicago Boys fueron los que implementaron una política económica a través de los consejos de Milton Friedman, que asesoró directamente, ¿cierto?, al señor Pinochet. Pero también estaba otro referente de la escuela de Chicago, el señor Arnold Harberger. Yo tuve, ¿cierto?, la oportunidad en esa época oscura de la patria chilena de estudiar en la Universidad de Chile con los textos de Harberger, Friedman y von Hayek. Bueno, von Hayek, ¿cierto?, es el ideólogo de lo que es la escuela austriaca, que después va a tomar Margaret Thatcher en el año 1979 y se va a implementar las políticas neoliberales en Estados Unidos con el señor Ronald Reagan a partir del año 1981. Bueno, eso es lo que nosotros hoy día tenemos que enfrentar. Ese neoliberalismo, ¿cierto?, que se implementó primero como conejilla de Indias en Chile, después se comienza a implementar a nivel planetario. Y no es casualidad lo que está ocurriendo hoy día en Argentina, porque Argentina fue un faro, ¿cierto?, en todo lo que es la política de derechos humanos. Hoy en Chile, gracias al ejemplo argentino, la educación es gratuita para un 60% de los estudiantes universitarios chilenos, un 60%. Eso gracias, ¿cierto?, a la universidad pública, gratuita, ¿cierto?, y de calidad de la República Argentina, financiada, ¿cierto?, con los recursos del pueblo argentino, porque no se financia con impuestos. Lo que hoy día se está discutiendo y hay que discutir fuertemente, ¿cierto?, es la estructura tributaria argentina. Es decir, no puede ser que el 1% más rico de la población no pague impuestos y los que pagan la mayor parte de los impuestos son los sectores populares a través de lo que es el impuesto al valor agregado. Lo que se requiere, ¿cierto?, es una estructura tributaria progresiva, donde los que más tienen, ¿cierto?, paguen más.
Bueno, ese, ¿cierto?, hoy es un desafío, ¿cierto?, cambiar la estructura tributaria que hoy existe en la Argentina. Y todo eso hay que discutirlo ¿dónde? En las aulas, en las facultades, en las escuelas, en las casas. Bien. Entonces, felicito, ¿cierto?, este encuentro. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué va a pasar en Chile el 14 de diciembre, que son las elecciones, la segunda vuelta? Bueno, es fundamental, ¿cierto?, que el pueblo chileno pueda detener a José Antonio Kast. Hoy las encuestas están dando un 43% para la compañera Yanez Jara y un 55% para José Antonio Kast. Pero hay que tomar en cuenta que el 14 de noviembre Yanez Jara tenía un 27%, es decir, ya estamos en el 43%. Lo que nos falta, ¿cierto?, es 8 puntos más. Y eso es posible. Eso es posible porque hay un señor, que es el José Antonio Kast, que quiere ir contra la educación, igual que lo hizo el señor Milei, contra la salud, ¿cierto?, contra la pensión garantizada universal, es decir, sacar la pensión garantizada universal a nuestros adultos mayores. Bueno, lo que está en juego hoy día en Chile, ¿cierto?, en las elecciones del 14 de diciembre, va a tener efectos sobre todo en nuestro continente. Espero, ¿cierto?, esperamos que el 14 de diciembre podamos decirle un no a la ofensiva neoliberal y entre todos defendamos la patria, defendamos Malvinas y también defendamos a la República Hermana de Venezuela, que está siendo, ¿cierto?, asediada, ¿cierto?, por el Comando Sur. Sin más, ¿cierto?, dejo a ustedes para más adelante, después de nuestras intervenciones, las preguntas. Muchas gracias.